Muy bien, entonces antes de comenzar, citamos a Anders Eck. Anders Eck, cuando se trata de investigación, menciona por lo menos la respuesta a 10 preguntas que responden a la investigación, en este caso la investigación transdisciplinar, y vamos a comenzar con el qué. Ese qué, en cualquiera de las formas de la comunicación humana, es el motivo o es la razón, es la pregunta, es la intuición o la sospecha que el autor o la autora tiene acerca de qué es lo que se está preguntando, qué es lo que le inquieta, qué es el fundamento de lo que va a investigar. Entonces, ese qué dará cuenta en la extensión de las humanidades contemporáneas cuál es su intención desde qué es lo que le inquieta o qué es de lo que sospecha. La segunda pregunta que hay que responderse es el por qué. El por qué nos direcciona sobre todo a esas motivaciones que hacen de la investigación una posibilidad y una probabilidad. Es decir, hay que mostrar desde la investigación y desde las preguntas de Anders Eck cuáles son esas razones por las cuales la persona motiva el hecho de investigar de manera transdisciplinar. Otra de las preguntas que hay que responder es el para qué. El para qué se constituye per se en esos propósitos y esos objetivos que son los que van a dar cuenta de para qué es que la persona o el grupo de investigación se está preguntando en términos de lo que quiere visibilizar o lo que quiere descubrir. Ese para qué es la intención, el propósito, los objetivos y esos alcances a los cuales se va a llegar con la investigación. Otra de las preguntas que hay que responderse es ¿cuánto se quiere hacer? Y en cuanto al cuánto, vamos a relacionar la meta, y en investigación compleja o en investigación transdisciplinar o en emergencias investigativas, podríamos empezar a considerar que esas metas pueden ser cierres, aperturas, es decir, ese cierre que una persona ha tenido como meta puede aperturarse desde otro tipo de investigación, en tanto como no es una investigación exacta ni monocausal, sino más bien integrada y relacional. Entonces esa meta que se pone o que se establece como cuánto se va a hacer se configura como otra posibilidad para aperturar nuevas investigaciones. Otra pregunta que surge de la investigación es ¿dónde? ¿Dónde se va a realizar? Y ese dónde tiene que ver con la localización, si se quiere geográfica, si se quiere espacial, si se quiere en límites con poblaciones, de acuerdo con el lugar que va a ocupar la investigación, en tanto es necesario definirla de manera geográfica, espacial o de las características que prefiera el investigador o la investigadora. ¿Cómo se va a hacer? Y aquí es donde vamos a hacer un poco
exactos con el cómo se va a hacer, que inicialmente nos va a direccionar con los caminos o métodos que viene de la palabra meta y odos, caminos, es decir, los caminos que se van a abordar para la investigación y el grupo de caminos o conjunto de caminos que vamos a llamar metodologías, que posteriormente se van a convertir en actividades de investigación para poder realizar el camino del cómo vamos a llegar a la meta. Otra de las respuestas que debemos empezar a satisfacer es cuándo se va a realizar la investigación. Ese cuándo nos va a relacionar con los cronogramas. Acuérdense que dependiendo de los tiempos van a aparecer los objetivos y los recursos. En cuanto a cuándo se va a realizar, es necesario que cada una y cada uno de ustedes vaya programando en sus calendarios ese cronograma que va a ser de la investigación transdisciplinar una realidad. Si se quiere por días, si se quiere por semanas y si se quiere por meses. Es necesario comenzar desde ya a establecer esos tiempos para poder dar los resultados que se requieren de acuerdo con la intención investigativa. El autor también define a quienes les podría interesar nuestra investigación, quién es el destinatario, quién se puede aprovechar de nuestros datos, de nuestra investigación, de nuestros hallazgos, y en ese sentido, pues vale la pena recordar que la investigación transdisciplinar en humanidades contemporáneas tiene una acción aplicada sobre todo a los territorios, desde la intención de apropiación social del conocimiento, donde por supuesto, si bien es cierto el paper es importante, es más importante que la investigación tenga un territorio, tenga una posibilidad de devolver en términos del contexto a las comunidades esas posibilidades investigativas y, si se quiere, esas acciones mejoradoras. Ya casi para terminar, vamos a pensar en las responsabilidades sobre aquellas personas que están involucrados e involucradas, para poder tener en cuenta quiénes van a realizar la investigación en términos de los recursos humanos, recursos económicos, recursos de todas las características, para poder tener en cuenta cuáles son las personas que van a realizar y qué actividades van a realizar, teniendo en cuenta sobre todo lo que ya habíamos mencionado anteriormente, los tiempos. Y ya por último, ¿de dónde van a salir los recursos o con qué se va a hacer? Es decir, con qué se va a realizar la investigación o con qué se va a hacer el estudio. Ahí es posible que ustedes, como estudiantes o maestrantes, tengan en cuenta que se pueden tocar puertas, y de acuerdo con las personas involucradas que tienen que ver con los resultados, se puedan tocar esas puertas de nivel local, si se quieren las alcaldías, las juntas administradoras locales,
las alcaldías municipales, las gobernaciones, para que impacten los planes de ordenamientos territoriales, locales, regionales, y si se quiere de orden nacional. Es decir, aquí la investigación puede involucrar a varios actores dependiendo de los alcances, y por eso el con qué se va a realizar el estudio, con qué se va a realizar el análisis, teniendo en cuenta todas esas otras variables, el qué, el por qué, el para qué, el cuánto, el dónde, el cómo se va a hacer, el cuándo se va a hacer, quiénes lo van a hacer, a quiénes se va a involucrar y con qué se va a realizar. Eso daría como resultado una apropiación social del conocimiento, teniendo en cuenta que estas preguntas son casi que el desarrollo de toda su investigación.